Bueno, entonces, intransitivos son los que nos dejan pasar. Los transitivos, los intransitivos, los que no nos dejan pasar al objeto. Y el ambitransitivo sería, pues los de término medio, que te van a dejar o no. Pues hace la función de los dos estos. O sea, funciona como este y como este. Muy bien. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo. Un verbo transitivo sería, por ejemplo, si yo les digo, el perro roe, roer. Aquí sería roer en inglés. Roer en inglés se dice no, como así bueno, se escribe así, pero se dice así como no. Bueno, en este caso lleva ese no. Ahí está, porque acuérdense que cuando hablamos de he, she, it, o en este caso, de dog es como si dijéramos it, le tenemos que poner una S al verbo. Bueno, muy bien, entonces el perro, esto quiere decir roer. Aquí decimos, chicos, que este es un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque si ustedes nomás dicen el perro roe, pues como que la oración va a estar incompleta, no se va a entender muy bien. Este, Imagínense que están ustedes en su casa, y luego llego yo, y luego les digo, el perro roe. Así, el perro roe, les voy a decir yo, el perro roe. Ustedes van a quedar así ¿de qué estás hablando? O sea, ¿estás loco o qué? Pero si yo les digo, el perro roe, roe huesos. La oración se va a entender pues perfectamente, ¿verdad? Otro ejemplo, si yo digo otro verbo que sea, por ejemplo, transitivo, sería, yo doy. Así, vamos a la fiesta y yo doy. Ustedes se van a quedar así de que, sí, ¿qué das? Yo doy dinero. Ya se va a entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estoy diciendo el objeto. Si ustedes dicen la pura oración, sin el complemento, sin el objeto directo, va a ser media rara la oración. Entonces, por eso que son verbos transitivos, porque sí o sí ocupan de un objeto directo. Por eso se llaman verbos transitivos. Un ejemplo de un verbo intransitivo sería, por ejemplo, ladrar. Por ejemplo, bark. The dog bark. Ladrar, chicos, se dice bark como barco. Así, bark. Bark. Pero con S porque estamos hablando de it. Bueno, entonces sería barks. Entonces el perro ladra. Si yo digo el perro ladra, chicos, la oración se va a entender perfectamente. Se va a entender perfectamente de lo que se está hablando. Pero si yo digo el perro roe, pues no se va a entender la oración. Yo doy. Si yo digo, por ejemplo, yo doy. Si yo digo yo doy, pues no se va a entender mucho la oración porque vas a decir tú, pues ¿qué das? ¿De qué estás hablando? Entonces, por eso son verbos transitivos e intransitivos, porque estos no ocupan de un objeto. Este, el, Estos no ocupan de un objeto, pero estos sí. O sea, estos van a dejar pasar al perro. Estos, los transitivos, y pues no va a dejar pasar al perro. Va a decir, no, yo no quiero el objeto porque conmigo es más que suficiente. El verbo dice, no, yo no, no. El verbo va a decir, no, tú no ocupas del hueso porque conmigo es más que suficiente para que se entienda el mensaje. Aquí se va a entender el mensaje perfectamente con los intransitivos y con los transitivos no se entiende el mensaje. Si nomás lo dicen solo, ocupan sí o sí de un objeto directo. Pero va a haber verbos, chicos, que van a tener doble función. Por ejemplo, comer. Eat, con S, eats. El verbo, por ejemplo, comer, chicos, va a tener doble función. O sea que va a funcionar como intransitivo. Funciona perfectamente como intransitivo. Si ustedes dicen el perro come, se entiende perfectamente, pero también se va a entender perfectamente si le agregan el complemento. El perro come huesos, ¿no? Entonces, esto va a ser doble función. Los verbos, también los ambitransitivos. Tiene varios nombres también se le puede llamar verbos de doble uso. Este, Bitransitivos, etcétera. Puede tener varios nombres. Muy bien, estos chicos serían los verbos, esto sería lo que es un verbo transitivo, intransitivo y todo eso. Vamos a ver o ejemplos de otros verbos. Por ejemplo, vemos más ejemplos de verbos intransitivos. Por ejemplo, voy a ponerlos aquí. Por ejemplo, si digo,
He died. He. Este quiere decir, chicos, él murió. Él murió. Este sería un verbo intransitivo. ¿Por qué? Porque si yo le agrego un objeto sonaría raro. Él murió manzanas. Él murió libros. Sonaría raro. No tendría sentido. Otro ejemplo. Ella corre. She run. Con ese, runs. Ella corre. Ella corre manzanas. Ella corre libros. No tiene sentido. Entonces es un verbo intransitivo. Yo viajo. O no sé, tú viajas. You travel. Igual, este sería un verbo intransitivo porque no podemos decir tú viajas manzanas, tú viajas peras. No tiene sentido. Si le tratamos de poner un objeto, pues va a sonar raro decir la oración con un objeto. Entonces serían ejemplos de verbos intransitivos. Verbos transitivos. Verbos transitivos sería, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ella da. Así, she gives. Ahí está, ella da. Si yo nomás digo ella da, no se entiende la oración. Ocupa algo, ocupa un objeto. Ella da, por ejemplo, dinero. Ahí ya se entiende la oración. Money. Se entiende perfectamente. Otro ejemplo. Él tiene. Él tiene. Es un verbo súper transitivo esto. Él tiene. Él tiene. He has. Él tiene. Igual, si lo dejo así a secas, pues no se entiende de qué estamos hablando. Él tiene ¿qué? ¿Hambre? ¿Dinero? ¿Qué tiene? Ah, él tiene un libro. He has a book. Este ya sería un verbo transitivo. De hecho, el verbo has, el verbo tener y el verbo tener y el verbo ser, también estos dos verbos son muy especiales porque son de los más transitivos de todos. Él es, por ejemplo, cuando decimos él es, así, él es que un doctor. Aquí otro ejemplo, por ejemplo, yo soy. Si yo digo, por ejemplo, I am. Si nomás lo dejo así, sonaría raro. Entonces aquí tengo que ponerle, si yo digo, yo soy un doctor. Ah, ok. Pero bueno, aquí en este caso vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, yo alimento. Así, I feed. Voy a quitar yo soy un doctor. ¿Por qué? Porque un doctor, yo que soy, yo soy, no, ser doctor, chicos, no es un objeto directo. Porque entonces la pregunta, ¿yo qué soy? Yo soy un doctor. Bueno, ese sería otro tipo de oraciones. Bueno, X. Entonces, yo alimento el gato. Por ejemplo, yo alimento el gato, the cat. Ahí está. Esos serían verbos transitivos, chicos. Ejemplos de verbos transitivos. Muy bien. Y término medio sería, por ejemplo, si les digo, vamos a poner de los de término medio, los ambitransitivos. Por ejemplo, si yo digo, ella ama, se entiende perfectamente, she loves. Pero si digo, por ejemplo, ella ama, she loves animals, también se entiende. Ella ama a los animales. Entonces, este puede funcionar sin objeto directo o también puede funcionar perfectamente con objeto directo. Otro ejemplo. Él cocina. He cooks. Él cocina. Se entiende, ¿verdad? Perfectamente. Pero si yo digo, por ejemplo, él cocina pizza, también se entiende. Suena bien las oraciones. De las dos formas. Acuérdense que con las otras no suenan bien. Con estas dos. Si yo digo, él ladra manzanas, no suena bien la oración. Por eso decimos que es intransitivo. Por cierto, bark, ahorita me acordé, bark sí, suena como barco. Pero cuando tiene este nombre porque cuando el perro ladra, suena así como bark, 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 bark.
suena como barbar, de ahí viene el S. Cuando un perro ladra hace este sonido. Bueno, dato curioso. Bueno, entonces les decía, si yo digo el perro ladra manzanas, no tiene sentido. Ladra manzanas. Sonaría raro. El perro ladra libros. Entonces, suena raro. Si yo digo, yo doy, sonaría raro. Falta el complemento, ¿verdad? El objeto directo. Yo doy dinero. Yo doy, tal cosa. Entonces, sonarían raros si le ponemos o le quitamos el objeto directo. Estos no, estos se los pueden utilizar de las dos formas y las dos suena bien. Otro ejemplo, por ejemplo, yo escribo, I write. Yo escribo. Se entiende perfectamente la oración, no suena raro ni nada, pero si yo digo también, por ejemplo, I write a book, pues se entiende también perfectamente la oración. Entonces, estos serían ejemplos de verbos con uso doble. Estos verbos de uso doble. Acuérdense que estos tienen varios nombres. Estos también se le llaman verbos de uso doble. Muy bien. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Esta sería, pues, bueno, esto sería el primer tema, que es un verbo transitivo e intransitivo. Ahora pasemos al segundo tema, que es un verbo preposicional y frasal. Bueno, miren, los verbos, chicos, vamos a tener algo que se llaman verbos compuestos. Vamos a ponerlo acá de este lado. Vamos a ponerlo acá. Vamos a tener algo que se llaman verbos compuestos. Aquí más o menos. Verbos compuestos. Ahí está. Vamos a tener dos tipos. Como se pueden dar cuenta, los verbos siempre se dividen en dos normalmente, en dos categorías, dependiendo del tema que estén viendo. Bueno, vamos a tener los verbos compuestos. Los verbos compuestos, chicos, va a ser un verbo. Normalmente es un verbo más una preposición. Una preposición. ¿Qué es una preposición? Bueno, para dominar los verbos compuestos, preposición. Pues ya deberían ustedes dominar pues las preposiciones, sus significados básicos. Es muy importante que ya dominen las preposiciones. Bueno, acuérdense que las preposiciones son palabras que me indican la posición de un objeto con respecto a otro objeto. Por ejemplo, arriba, abajo, abajo, por debajo, por arriba, al lado, cerca, lejos, etcétera. Esas son las preposiciones. Les digo, ya deberían de dominarlas y así. Bueno, vamos a tener, chicos, dos tipos de verbos compuestos. Los verbos preposicionales, verbos, vamos a poner aquí, verbos preposicionales, preposicionales, y por otro lado vamos a tener lo que son los verbos frasales. Verbos frasales. Vamos a tener dos tipos de verbos compuestos, los preposicionales y los verbos frasales. Mucha gente, chicos, los confunde. Estos tres términos, piensan que es lo mismo. Piensan que un verbo frasal es lo mismo que un verbo compuesto, un verbo preposicional y así, pero no son lo mismo, son cosas diferentes. Estos dos se derivan de estos dos primeros, como se pueden dar cuenta. Muy bien, ¿cuál sería la diferencia entre estos dos? Entre los preposicionales y los frasales. Bueno, chicos, la diferencia va a radicar en que la preposición en unos va a afectar el significado del verbo y en otros no lo va a afectar. Por ejemplo, acá, cuáles son los que el significado, la preposición no afecta al verbo? Vamos a poner aquí, el verbo, dijimos que es verbo más preposición, ¿verdad? Preposición. Los verbos preposicionales, chicos, la preposición no afecta al verbo. ¿Ok? Esta preposición no afecta al verbo. O sea, el significado del verbo va a permanecer pues igual. No va a afectar el significado del verbo. A ponerle tachita, no lo afecta. Esos serían los verbos preposicionales, donde la preposición no afecta el significado del verbo. El verbo va a seguir teniendo su significado.
Y los verbos frasales, pues son verbos compuestos, donde tenemos el verbo más la preposición, pero la preposición sí va a afectar al significado del verbo. Aquí sí lo va a afectar. O sea, si el verbo significaba una cosa, pero le ponemos la preposición, ya va a significar otra cosa diferente. O a lo mejor no, o a lo mejor sí. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Entonces, normalmente los verbos preposicionales, la preposición no va a afectar al verbo, pero en los verbos frasales sí va a afectarlo, la preposición al verbo. Por ejemplo, vamos a ver acá, miren. Si yo les digo, por ejemplo, vamos a agarrar el verbo, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, yo creo, I believe. Yo creo, I believe. Yo creo, ¿verdad? Es lo mismo, chicos, si yo digo I believe y si digo I believe. Aquí le pusimos una preposición. Yo creo en ti. I believe in you. Ahí está. Yo creo y yo creo en ti. En este caso, chicos, el significado, la preposición no está afectando el verbo. ¿Por qué? Porque believe quiere decir yo creo. O sea, significa lo mismo. No le afectó ¿cómo se llama? No le afectó el verbo, la preposición no afectó al verbo. Porque estos dos siguen significando lo mismo, yo creo. Otro ejemplo. Si yo les digo, por ejemplo, I listen. I listen. Listen. ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, I listen to you? I listen. Te pongo la preposición to. I listen to you. Ahí está. Yo te escucho a ti. Igual, lo mismo. I listen, cuando no tiene preposición, que cuando la tiene, pues es básicamente el mismo significado. Les digo, la preposición no afecta al significado del verbo. Otro ejemplo más. Yo miro. I look. Si yo digo I look, quiere decir yo miro. Y si le pongo una preposición, si yo digo I look, si yo dijera I look at, at her, por ejemplo, yo la miro a ella, at her. En este caso, chicos, en este caso, pues significa lo mismo. Yo miro y yo la miro a ella. O sea, estas dos partes significa lo mismo. Igual el verbo, digo, la preposición no afectó al significado del verbo, sigue significando pues básicamente lo mismo. Entonces, los verbos preposicionales, chicos, no afectan el significado del verbo. De hecho, lo que hacen, chicos, es que ayudan a poner, o sea, lo que hacen, chicos, es que ayudan a poderle poner un objeto, ¿ok? Esto se le conoce como objeto de la preposición. ¿Por qué? Porque tiene una preposición previamente. Ok, objeto de la preposición. Eso se llama objeto de la preposición. ¿Por qué? Porque, o sea, lo que es la preposición, lo único que hace es poderle poner el objeto se llama objeto de la preposición. Pasamos de tener un verbo acá, bueno, otra cosita, pasamos de tener un verbo, intransitivo, ya vimos lo que era transitivo e intransitivo, pasamos de tener un verbo intransitivo a pasarlo a que sea, pues, transitivo. Para eso nos sirve poner este tipo de preposiciones, para eso nos sirven los verbos preposicionales, para pasar un verbo intransitivo a uno transitivo. ¿Qué fue lo que vimos acá? Que era un verbo transitivo, intransitivo y así. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas con todo esto? Bueno, después, chicos, tenemos lo que son los verbos frasales. Los verbos frasales. Veamos qué es un verbo frasal y ahorita les voy a dar tips sobre esto y así. Un verbo frasal, chicos, como les digo, son verbos donde si ustedes ponen un verbo, si ustedes ponen una preposición a un verbo, perdón, la preposición sí va a afectar el significado del verbo. Por eso se llaman verbos frasales.
O sea, bueno, esos son los verbos frasales, donde el significado de la preposición, la preposición sí va a influenciar en el significado del verbo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Iris? Muy bien. Este, vamos a tener tres escenarios, chicos, aquí en los verbos frasales. Porque la preposición va a afectar al verbo de tres formas diferentes. Vamos a tener donde el significado de o sea, cuando pongamos, cuando pongamos la preposición al verbo, el significado va a ser fácil va a tener un significado fácil. Vamos a poner aquí. Vamos a tener donde los verbos frasales van a tener un significado fácil o intuitivo. Intuitivo o significado literal. Ahí está. Esos son los más facilitos de todos, por eso se llaman con un significado fácil. Bien, también aquí, ya sabes, dando clase como siempre. Después, chicos, tenemos los de donde el verbo, donde la preposición, donde el verbo frasal va a tener un significado con una dificultad media. Si ustedes tratan de traducirlo literalmente, pues van a batallar, va a tener una dificultad media. A la hora de quererlo, pues, de querer saber qué significa. Aquí decimos que tiene un significado figurativo. Figurado o figurativo. Muy bien, entonces, dice, sí, ya, igual también. Y luego, chicos, tenemos lo que es el significado más complicado. Voy a poner aquí significado, el más difícil, significado difícil. Significado difícil, ahí está. Que pues son los que son cero intuitivos, cero intuitivo. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Bueno, que si ustedes tratan de traducir los verbos frasales del inglés al español, va a haber algunos que sean fáciles de traducir, otros con un nivel medio y otros que sean pues un nivel difícil. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, si yo digo look up, look es el verbo, look quiere decir mirar, mirar, y up quiere decir arriba. Ok, look up va a tener tres significados. El primero sería pues el facilito, que sería pues mirar arriba. Ok, look up quiere decir mirar arriba, que es el significado literal del verbo frasal. Ok, mirar arriba. O hacia arriba también. Mirar hacia arriba o arriba. Arriba. Ahí está. Por ejemplo, yo miro, I look up, yo miro una estrella, por poner un ejemplo. Si fuera aquí un monito que está mirando para arriba. Así, está viendo una estrella. Ahí está. Yo miro arriba. I look up. Ese sería el significado básico, por ejemplo. Pero también tenemos otro significado que podemos sacar del básico. Por ejemplo, otro significado de look up sería respetar o admirar. Respetar o admirar. Ahí está. ¿Por qué? Porque cuando uno mira hacia arriba a alguien, esto sería de forma figurativa. Podemos mirar objetos literalmente, como acá, pero también podemos hablar de forma figurativa. ¿Ok? Cuando respetamos a otra persona. A un a un famoso, no sé, a un ser de luz o no sé. Este, entonces, look up, chicos, este sería el significado intuitivo, el facilito, el que lo pueden traducir literalmente. Mirar arriba, look up. Pero también de look up podemos sacar un significado medio, o sea, figurativo, el cual se deriva pues del intuitivo.
Y por último tenemos el significado difícil. Significado difícil. Que si ustedes tratan de traducirlo literalmente, pues va a estar difícil, ¿verdad? No van a poder encontrar el significado. Por ejemplo, look up, chicos, otro significado que tiene en inglés sería que significa también quiere decir buscar información. Buscar información. Info, o sea, info. Chicos, si ustedes lo tratan de traducir literalmente o con un significado figurativo, pues no tiene mucho sentido. Por ejemplo, aquí, vamos a dibujar un monito que está aquí así, está en la computadora. Lookup quiere decir buscar información, chicos, de alguna fuente de referencia, por ejemplo, algún diccionario, internet, alguna lista, guía, etc. Esto quiere decir lookup. Vamos a poner aquí una computadora. Aquí está el mouse. Entonces, chicos, si ustedes se fijan, de hecho, hasta podríamos decir que está mirando para abajo en lugar de para arriba. Entonces, este significado, chicos, es un significado que es poco intuitivo. No lo podemos deducir. Entonces, por eso decimos que, pues, este sería un significado difícil. Sería, chicos, una forma de ver los verbos frasales. Con un significado fácil, medio y difícil. Vamos a tener esos tres tipos ¿cómo se llama? De verbos frasales. También lo podemos ver desde otro punto de vista. Por ejemplo, también lo podemos dividir en 4 grupos. Es básicamente lo mismo, pero viéndolo desde otra perspectiva. Grupos, 4 grupos. Por ejemplo, los verbos frasales que me indican dirección. Dirección. Después tenemos, por ejemplo, el grupo de los verbos frasales que me indican que la acción está terminada. Acción terminada. Ahí está. Ese sería el grupo 2. Vamos a ponerlo más para acá. Le digo, esto sería lo mismo, pero desde otra perspectiva. Dirección, acción terminada. Los que son de acción continua. Y los idiomáticos. Los idiomáticos, chicos, idiomáticos serían básicamente estos que les acabo de decir ahorita, los difíciles, los intuitivos, que tienen que grabarse la traducción directa porque si no van a batallar a la hora de traducirlos. Por ejemplo, de dirección tenemos, no sé, por ejemplo, el verbo put on. Put on. Tenemos el verbo, por ejemplo, take off. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, hay put on yo me pongo mis calcetines, ¿ok? Put on es vestirse, ponerse. Aquí estamos hablando de la dirección. ¿Por qué? Porque estamos indicando dónde te lo estás poniendo. En la piel, en este caso, ¿verdad? Cuando hablamos de vestirnos. Por ejemplo, take off. Take off es despegar. Por ejemplo, un avión, el avión take off. Estamos hablando de una dirección. El avión despegó o despega. Otro ejemplo de verbo de dirección sería, por ejemplo, stand up. Es pararse, ¿verdad? Estar de pie. Y up quiere decir hacia arriba. Entonces, los verbos de dirección, pues serían los que me indican la dirección. Ese sería un grupo. Aquí el significado, pues, se mantiene el significado literal en estos. Prácticamente no hay mucho cambio. Put on, take off, y eso podríamos decir que entraría en la categoría de fácil o de medio, uno de estos dos. Después tenemos los verbos de acción terminada. También lo podemos ver desde ese punto de vista, acción terminada. Por ejemplo, cuando les dicen, si yo te digo, por ejemplo, eat up. Eat up. Up, chicos, quiere decir como que, eat up quiere decir comete todo, así como que comete todo, eat up. Ok, termínalo. Ok, up en este caso quiere decir completamente o totalmente. Totalmente o completamente. Entonces, si yo te digo eat up, estoy diciendo algo así como que cómete todo por completo. Eso quiere decir eat up.
Otro ejemplo. Fill up. Llénalo todo. Este, Fill up. E igual, up en este caso quiere decir llénalo todo. O por ejemplo, otra preposición que también se puede utilizar aquí sería la preposición of. Play off. Off aquí quiere decir, esto es como que liquídalo. O sea, paga todo por completo, ¿ok? Play off quiere decir como que paga todo por completo. Termina la acción del pago, o sea, termina tu deuda, haz de cuenta. Por eso son acciones terminadas. Y luego tenemos los verbos, los phrasal verbs de acción continua. Aquí, por ejemplo, tenemos el verbo frasal, por ejemplo, eh, play on. ¿Ok? Como que continúa jugando. Go on. Continúa, o sea, go on es como que continúa. Work away. Work away. Away, chicos, en este caso quiere decir algo así como, este, ¿cómo lo podemos traducir? Como sigue trabajando. Es algo así como sigue trabajando, ¿ok? Away. Como que trabaja, away quiere decir, bueno, ahorita les digo. Away quiere decir, chicos, como alejarse, así. O sea, trabaja lejos, algo así como trabaja lejos, o sea, continúa trabajando, algo así. ¿Ok? O sea, como que trabaja lo más que puedas. Entonces, verbos de acción continua. Y luego tenemos los verbos idiomáticos que les había comentado hace un momento, que pues son los que son difíciles de encontrar es un significado lógico. Por ejemplo, give up. Give up quiere decir ríndete, give up, rendirse. Give es dar y up es arriba. No tiene sentido. Dar arriba no, con ríndete nada que ver, ¿verdad? Entonces decimos que sería un idiomático, give up, look out, etcétera. Vamos a tener diferentes, que tienen diferentes significados y así. Bueno, muy bien. Eso sería otra forma, chicos, de agrupar los verbos frasales. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Después vamos a tener lo que son los verbos. Bueno, esto sería, hasta el momento, esto sería las primeras dos partes. Que lo que es un verbo transitivo. Ya vimos lo que es un verbo transitivo, intransitivo, preposicional y frasal. Ahora veamos lo que es un verbo separable e inseparable. Los verbos frasales, chicos, pues se suelen separar o estar juntos. Vamos a ver aquí. Verbos frasales separables e verbos frasales. Vamos a tener dos tipos de verbos frasales. Verbos frasales. Los separables e inseparables. Inseparables. Ahí está. Vamos a tener dos tipos. Los separables y los inseparables. Veamos pues este tema. Los verbos frasales, chicos. Los verbos frasales transitivos, o sea, los que ocupan un objeto, ya vimos lo que era transitivo y transitivo. Los verbos frasales transitivos sí o no se pueden separar. ¿Ok? Los verbos, los verbos frasales, a ver, los verbos frasales, VF es verbo frasal, ¿verdad? Los verbos transitivos se pueden separar, pueden ser tanto separables como inseparables. Inseparables. Pueden ser las dos opciones, separables o inseparables. Por ejemplo, un ejemplo, si yo te digo pick, por ejemplo, el verbo pick up. Pick up, chicos, pick up quiere decir recoger, ¿verdad? Por ejemplo, pick up the phone, recoge el teléfono.
Ahí está, pick up the phone, quiere decir recoge el teléfono. En este caso, chicos, pick up está, aquí lo estamos manejando como inseparable, o sea, no está separado. Inseparable quiere decir que no se separa, ¿ok? O sea, o no está separado. Aquí no está separado, está todo junto. Pero como es un verbo transitivo, el verbo pick up, entonces también lo podemos separar. Entonces también lo podemos decir de la siguiente forma. Podemos decir pick up, podemos decir pick the phone up. Aquí, chicos, ya lo separamos. Pick up, verbo y preposición. Entonces, los verbos frasales transitivos pueden ser separables o inseparables. O sea, pueden estar juntos o pegados. Juntos o separados, perdón. O sea, juntos con la preposición y el verbo o separado la preposición y el verbo. Ese sería un verbo transitivo. Y lo podemos manejar de las dos formas, como separable o inseparable. Los verbos frasales, chicos, intransitivos, aquí verbos frasales intransitivos, estos nada más pueden ser inseparables, únicamente. Inseparables, nada más. No pueden ser las dos opciones, Vamos a hacerlo más así, permítame. Inseparables, pueden ser, no se copiar esto nada más. Pueden ser separables los de arriba, pero esto nada más pueden ser una sola opción. Vamos a tachar esta, vamos a tachar esta. Así, pa. Así, pa, pa. Ahí está. Entonces los verbos intransitivos, chicos, van a ser inseparables. O sea que nomás pueden decirlo de una sola forma. Por ejemplo, un verbo transitivo sería wake up, despertar o despertarse. Por ejemplo, si yo digo I wake up, I wake up, yo me despierto temprano, early, early, ahí está. I wake up early, yo me despierto temprano. Aquí, chicos, pues el verbo wake up no lo podemos separar. O sea, ¿por qué? Porque ya sería un verbo intransitivo, un verbo frasal intransitivo. O sea, hace que no permite un objeto. Temprano, chicos, no es un objeto directo. Si yo pregunto, ¿yo qué despierto? Yo que despierto temprano, no tiene sentido. Entonces, wake early no sería un objeto directo. Sonaría raro, ¿verdad? Es otra cosa eso. Muy bien, entonces, si ustedes tratan de decir algo así como I, wake, si lo tratan de separar, pues no podrían. ¿Por qué? Porque les digo, para empezar, esto ni siquiera es un early, ni siquiera es un objeto directo. Sonaría raro, les digo, esto estaría mal y esto pues estaría bien. ¿Por qué? Porque es un verbo intransitivo. Los verbos intransitivos nada más son inseparables únicamente. Y luego tenemos los verbos medios, o sea, los de uso doble, los de uso doble. Estos, chicos, pues van a tener por las dos funciones, ¿verdad? Por como su nombre lo indica. Los verbos frasales, aquí, verbos frasales, ambitransitivos. Ambitransitivos o bitransitivos también puede ser. Estos, chicos, pues igual van a tener las dos funciones. Estos van como los transitivos, o sea, pueden, dependiendo, pues, dependiendo cómo estén funcionando dentro de la oración. Por ejemplo, cuando funcionan como intransitivos no se pueden separar. Cuando funcionan como intransitivos no se pueden separar. Por ejemplo, vamos a agarrar uno intransitivo. Pone aquí intransitivo. Por ejemplo,
Si yo digo my car, si yo digo, por ejemplo, broke down, yesterday, yesterday. Mi carro se descompuso ayer. ¿Ok? Mi carro se descompuso ayer. En este caso, el verbo descomponerse, chicos, está funcionando como verbo intransitivo. Pero acuérdense que los verbos frasales pueden tener varios significados, no nada más uno. Por ejemplo, otro significado sería, por ejemplo, bueno, otro significado y va a entrar dentro de otro uso. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a poner aquí transitivo. Así yo les digo, por ejemplo, eh, ella rompió la ventana. Ella, she, broke, rompió. She broke down. Ella rompió the window, la ventana. The window. Ahí está. En este caso, chicos, el verbo está siendo transitivo. Y acuérdense que los transitivos pueden ser inseparables, pero también pueden ser separables. Entonces aquí también lo puedo decir de la otra forma. Aquí podríamos decirlo, por ejemplo, she broke, ella rompió, the window, down. ¿Por qué? Porque este sería un verbo transitivo. Ahí está. Entonces las dos formas están correctas aquí. Estas dos formas están correctas. Normalmente, chicos, lo más común es que en inglés, cuando son ya para escucharse más pros, lo... Acá también estas dos son correctas. Lo más pro, chicos, es separar los verbos. O sea, esto se escucha más pro cuando lo separan. Se van a escuchar de más nivel si lo separan el verbo frasal. Cuando es transitivo y lo separan, se van a escuchar más pro. Pero si van empezando, pues con que lo dejen así, no pasa nada. Pueden utilizar cualquiera de las dos formas. En este caso, chicos, en el intransitivo, ustedes si tratan de escribirlo o decirlo de esta forma, pues sonaría raro. Por ejemplo, aquí si yo digo my car, esto no se podría hacer. My car broke yesterday. Down. Esto estaría mal. ¿Por qué? Para empezar, yesterday ni siquiera es un verbo, no es un objeto directo. Ahí está. Esto estaría, aquí está separado esto, pero esto estaría mal. ¿Por qué? Porque es intransitivo. No se podría hacer esto. Y esto pues sí estaría bien. Ahí está. ¿Duda, chicos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahora, todos los verbos, bueno, estos son los verbos frasales. Y hablando de los verbos preposicionales, todos los verbos, o sea, estos, los de este grupo, una flechita, acuérdense que son dos tipos de verbos compuestos, verbos frasales y verbos preposicionales. Ya les hablé de los verbos frasales, cuáles son separables e inseparables, y de los verbos preposicionales, vamos a poner aquí, verbos preposicionales. Cuando hablamos de verbos preposicionales, todos van a ser inseparables. Ok, todos son inseparables. Bueno, para empezar, todos son transitivos. Transitivos. O sea, no son todos van a... ¿Por qué? Porque acuérdense que les dije que acá, que los verbos preposicionales pasan de ser, cuando no tienen preposición, pasan de ser verbos intransitivos a verbos transitivos. O sea, todos los verbos preposicionales son verbos transitivos. ¿Por qué? Porque tenemos acá la preposición, ¿verdad? Que ponemos a la persona.
Bueno, entonces, todos estos, chicos, son verbos transitivos y todos van a ser este, inseparables. ¿Ok? Entre separables e inseparables, todos van a ser inseparables. Vamos a tachar este. Todos van a ser inseparables. ¿Ok? Nada más. Todos van a ir siempre juntos. Por ejemplo, si yo les digo, she depends on her o him. Ella depende de él. Ahí está. En este caso, chicos, pues el verbo es transitivo porque tenemos acá a una persona y es inseparable. Esto sería lo correcto. Si yo lo dijera de esta otra forma, pues sería lo incorrecto. Si yo digo, she depends him on, esto pues no sería lo correcto. Aquí estaría tachita. Ahí está. Esto estaría mal. Si lo separamos estaría mal. ¿Por qué? Porque acuérdense que los verbos preposicionales van a ser siempre transitivos, inseparables. ¿Duda, chicos, con esto? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta con todo esto? Bueno, aquí una cosita que quería agregarles antes de que se me olvide es que los verbos frasales, chicos, van a tener tres tipos de significado, pero no necesariamente van a tener los tres tipos que les mencioné. O sea, un verbo frasal puede tener tres significados: el literal, el figurativo y el intuitivo. Un solo verbo frasal, pero va a haber verbos frasales que nada más tengan una sola opción. O sea, que nada más sean, por ejemplo, el cero intuitivo. Va a haber otros que van a tener dos opciones, por ejemplo, esta y esta. Y va a haber, pues, eso, ¿verdad? O sea, vamos a tener tres combinaciones. Cuando tengamos las tres, cuando tengamos nada más una, o cuando tengamos, pues, dos. O sea, los verbos frasales, chicos, no van a entrar en todas las categorías. O sea, no van a tener necesariamente las tres. Por ejemplo, el verbo make up. Make up, chicos, normalmente suele entrar en esta categoría. Make up. Make up. Make up, chicos, si lo tratan de traducir literalmente, quiere decir maquillarse o crear una historia. Por ejemplo, make up normalmente se suele decir que suele tener significados poco intuitivos, o sea, cero intuitivos. O sea, que si los tratan de traducir literalmente, pues no van a poder. Bueno, eso es lo que les quería comentar. Otra cosa, chicos, es sobre las preposiciones. En lo que es no lo escribo, vamos a ponerlo acá. Nosotros, chicos, en español, fíjense, un verbo en español puede tener 50 conjugaciones o más. Por ejemplo, el verbo caminar. Yo camino, tú caminas, él camina, caminamos, caminaremos, camináis, etc. O sea, un verbo en español puede tener más de 50 conjugaciones, o sea, más de 50 formas de decirse. En inglés no. Un verbo en inglés, por otro lado, únicamente tiene tres formas básicas y dos variantes. Bueno, si contamos las variantes serían, si contamos con el infinitivo, con el tú, sin el tú, bueno, serían 6 si contamos todas las variantes. Pero bueno, normalmente se suele decir que tiene tres formas básicas. Entonces, las conjugaciones, chicos, en inglés son más limitadas. Como son más limitadas, ¿qué es lo que hace el inglés? Bueno, lo que hace el inglés, chicos, es que agarra las preposiciones para darle profundidad al lenguaje. Nosotros, chicos, en español le damos profundidad al lenguaje con los verbos, por eso un verbo tiene tantas conjugaciones. Podemos transmitir muchas ideas con un solo verbo. Nada más le cambiamos la conjugación y listo. En inglés, como no tienen tantas conjugaciones, ellos para transmitir y para darle más profundidad al lenguaje agregan las preposiciones. Para eso nos sirven los verbos compuestos, para darle profundidad
al lenguaje. Precisamente para eso. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, si yo les digo, si yo les digo, I cut my finger. Si yo les digo, aquí estamos diciendo, yo me corté el dedo. ¿Okay? O sea, este es mi dedo. Y me lo corté con el cuchillo y me salió sangre. Sí, me hice una cortadita. Aquí, chicos, estamos hablando de forma, pues así, normalita. Pero, ¿qué pasa si yo digo, por ejemplo, esto mismo y le agrego una preposición? Por ejemplo, vamos a agregar la preposición I, I cut my finger, por ejemplo, up. Up, chicos. Ahí está. En este caso, uno de los significados de up, aparte de arriba, tiene más significados. Los verbos, chicos, en inglés tienen varios significados. Tienen el significado básico, pero suelen tener más significados. Por ejemplo, otro significado, aparte de up, de arriba, quiere decir en muchas partes. En muchas partes. Dependiendo del contexto, ¿verdad? Entonces, si yo digo, I cut my finger up, estoy diciendo algo así como, yo me corté el dedo en muchas partes. O sea, hace que me lo rebané en muchas partes. No sé, en una máquina en el trabajo, se me fue el dedo de más y pues ahí me lo rebané todo el dedo, ¿ok? En varias partes. Entonces, el verbo, ¿cómo se llama? El verbo up, aquí me está dando la idea de que me corté el dedo en varias partecitas. O por ejemplo, yo corté la zanahoria en varias partes. Es una zanahoria, la piqué en varias partes. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir up. Ese significado que le va a dar. Ahí le estamos dando profundidad al lenguaje con la preposición. Otro ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, I cut my finger, pero en lugar de up le pongo la preposición, por ejemplo, off. Off, chicos, quiere decir apagar o despegar. Apagar o despegar. ¿Ok? Despegar o salir volando. Salir volando. Salir volando. Entonces, si yo digo, I cut my finger off, aquí estoy diciendo, yo me corté el dedo y salió volando. Entonces, me lo corté en dos partes, o sea, a la mitad, pero la otra parte salió volando, se cayó al suelo a lo mejor. La otra parte de mi dedo. Entonces, como se pueden dar cuenta, chicos, las preposiciones, los verbos frasales y preposiciones, o sea, los verbos compuestos, que se dividen en dos, frasales y preposicionales, pues nos sirven para darle más profundidad al lenguaje. Para eso nos sirven los verbos frasales. Ahora, fíjense. Vamos a tener, chicos, varias formas de aprendernos estos verbos, estos verbos frasales. Les voy a dar tips y todo eso. Fíjense, vamos a tener cuatro formas de aprenderlo. Por definición, los verbos frasales no los podemos aprender por definición y contexto. And context. Ahí está. No los podemos aprender por definición y contexto. Por ejemplo, vamos a agarrar el verbo frasar. Por ejemplo, vamos a agarrar el verbo frasar shake. Shake off. Shake off, chicos. Vamos a poner la definición aquí. Shake off. Vamos a ponerla. La definición sería algo así como. Sería get. Read. Something. Negative. Esta sería la definición de shake off. Esa sería la definición de shake off. Entonces, tenemos la definición y el contexto. Por ejemplo, vamos a ponerla en contexto. After. Esta es una oración. After
stressful day, go for a run, go for a run, and shake off. Shake off the stress. Ahí está. Entonces, los verbos frasales, chicos, los podemos aprender de cuatro formas diferentes. Por definición y contexto. Puede ser bueno, tenemos la definición y contexto en inglés, pero también podemos aprender los verbos frasales por definición y contexto, pero en español. Vamos a poner aquí cuatro formas de aprender cuatro formas, vamos a poner aquí cuatro formas básicas, cuatro formas de, cuatro formas básicas de aprender. Los phrasal verbs. Ahí está. Ese es el tema. Entonces, la primera sería por definición en contexto en inglés, pero también lo podemos aprender por definición y contexto en español. Definición y contexto en español. Por ejemplo, shake off. Igual vamos a ver el mismo verbo. Shake off. Shake off. Shake off, chicos, en español se traduce algo así como deshacerse, get rid something. Something, falta la G. Something. Get rid quiere decir deshacerse de algo. ¿Ok? Get rid, deshacerse de algo negativo. Deshacerse. Deshacerse de algo negativo. Ahí está. Shake off, chicos, quiere decir deshacerse de algo negativo. Esa sería la definición esa sería la definición, y en contexto vamos a ver este mismo contexto, pero en español. Dice, después de after a stressful day, después de un día estresante, después de un día estresante, ok, después de un día estresante, sal a correr, go for a run quiere decir salir a correr, sal a correr, sal a correr y shake off the stress, y deshazte del estrés. Ahí está. Entonces, vamos a tener, chicos, estas serían las dos formas básicas. Bueno, son cuatro apenas. De aprender los verbos frasales. Por definición en contexto, ya sea en inglés, sería la primera forma, o la segunda por definición en contexto, pero en español. ¿Cuál es la que yo más recomiendo de estas dos? Pues esta, la segunda, porque pues la segunda es la que pues más le van a entender, a que si se aprenden así, en inglés directamente. Después, chicos, tenemos lo que es la tercera y cuarta forma, que es por listas. Vamos a tener dos tipos de listas. La tercera forma sería dejando el mismo verbo y cambiando la preposición. Ok, mismo verbo y cambiando la preposición. Por ejemplo, vamos a agarrar el verbo get, 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 y vamos a cambiar la preposición. Se los pueden aprender por listas también. Por ejemplo, get up,
Get in, get out, get on, get up, get off. Get up, chicos, quiere decir, bueno, levantarse, levantarse, get up, levantarse. Get in es subirse a un a un carro pequeño, ¿okay? Un carrito, subirse a un carro. Para que no sepa, get in es subirse a un carrito pequeño. Get out, get out es bajarse de un carro pequeño. Ahí está. Get on es subirse a un carro grande, por ejemplo, algún autobús. Y get off es bajarse de un carro grande, de un autobús, por ejemplo. Bajarse, bueno, para los que no sepan. Bueno, entonces se los pueden aprender así, chicos, por listas, donde vamos a dejar el mismo verbo, pero cambiando la preposición, o podemos hacerlo al revés. La forma 4, la cuarta forma de aprenderlo, sería, por ejemplo, dejando la preposición y cambiando el verbo. Por ejemplo, vamos a agarrar, por ejemplo, vamos a poner aquí wake, stand, give, pick, and bring. Ahí está. Aquí dejamos el mismo verbo, pero cambiamos las preposiciones. Digo, cambiamos el verbo, pero dejamos la misma preposición. Wake up, stand up, give up, pick up, bring up. Ok, wake up quiere decir despertarse. Para los que no sepan, wake up es despertarse. Stand up es levantarse. Give up es rendirse. Pick up es recoger. Bring up quiere decir mencionar algo. Muy bien, bueno, entonces esas son las 4 formas, chicos, de aprenderse los verbos frasales, los phrasal verbs. Por definición y contexto, ya sea en inglés o en español, yo recomiendo la segunda opción, la del español. Si van empezando, si son avanzados, pues la primera opción. Y nos la podemos aprender por listas también. Listas donde cambiemos la preposición, o sea, nos enfocamos más en el verbo, y otra donde nos enfocamos más en la preposición y cambiemos Yo de estas dos, la que más recomiendo es la segunda, esta. Esas son las que yo más recomiendo. Entonces les voy a dar unos tips, chicos, para que ustedes aprendan los phrasal verbs. Ya vimos lo que es un verbo frasal, ya vimos lo que es un verbo transitivo, intransitivo, preposicional, frasal, separable, inseparable. Ahora vamos a hablar de cómo aprender los phrasal verbs, que es el tema del video principalmente. Les voy a dar tips, chicos, de aprendizaje. Bueno, vamos a ponerlo acá, tips. Pone aquí tips. Para no morir en el intento. A la hora de aprender los phrasal verbs, que es de las cosas más difíciles. Normalmente, chicos, la gente no recomienda aprenderse listas. Yo tampoco lo recomiendo mucho, la verdad. Yo prefiero la definición y contexto, estas dos de arriba. Bueno, les decía, entonces vamos a ver tips, chicos, para aprender los phrasal verbs y no morir en el intento. Ok, si eres principiante, vamos a empezar si eres principiante, los tips que les voy a dar a los principiantes. Ok, principiantes. Principiantes. Entonces, el primer tip, chicos, es que, bueno, lo que les decía ahorita, aprendan los phrasal verbs, chicos, por la definición y el contexto. Si van empezando, empiecen con el contexto en español. Ok, o sea, con Aquí yo recomiendo la opción 2 que les di ahorita. Ok, de los 4 formas básicas de aprender los phrasal verbs, les recomiendo la opción 2, o sea, el contexto y la definición en español. Ok, vamos a poner aquí opción 2. Sería el primer tip que les doy a los principiantes. Opción número 2. Ahí está. ¿Qué más? Bueno, en inglés, chicos, vamos a tener más de 10,000. Más de 10, o sea, más de 10,000 phrasal verbs.
hay demasiados phrasal verbs en inglés. Otro tip que les quiero dar es que nada más aprendan entre 60 a 80, que son los más comunes. Si van a aprenderse listas, yo casi no recomiendo aprender listas. Pero si van a aprenderse listas, si van empezando, pues apréndanse la lista de los 60 u 80 más comunes. Enfocados en, pues sí, apréndanse esta, la 3, la opción 3. Enfocándose en un solo significado. Opción 3. Bueno, aquí opción 3. Apréndanse lista, la opción 3. Pero nada más apréndanse las más comunes, que son entre 60 y 80, no son muchas. Eso se las pueden aprender en 2 días, o sea, no son demasiadas. De los phrasal verbs. Los phrasal verbs más comunes son entre 60 y 80 más o menos. Los más comunes. Obviamente tenemos miles, pero entre 60 y 80 que se aprendan es más que suficiente, que son los más comunes. Ahora, cada phrasal verb, chicos, va a tener diferentes significados. Acuérdense, un solo phrasal verb va a tener diferentes significados. Yo recomiendo también que se aprendan solamente un significado. Que apréndanse un significado nada más, para que no se saturen con tantos. Les digo, un phrasal verb puede tener entre 1 a 6, 7 significados, dependiendo del contexto. Pero ustedes con que se aprendan el significado básico, con eso tienen. Otro tip, chicos, que les doy a la hora de aprender los phrasal verbs, vimos lo que era un verbo separable e inseparable. Mucha gente se confunde con esto, que es verbo separable e inseparable. Si van empezando, chicos, si son principiantes, les recomiendo que todos los verbos los traten como inseparables, o sea, que los dejen juntos, o sea, que no los separen. Si van empezando, chicos, no los separen. Por ejemplo, si tienen dudas si el verbo es transitivo, intransitivo y todo eso, lo que les expliqué en este video, el tip que les doy es que todos los dejen así, juntos. ¿Por qué? Porque pues siempre le van a atinar si lo dejan juntos. Se van a escuchar más pro, chicos, si lo separan. ¿Verdad? No es lo mismo decir pick up the phone a pick the phone up. Se va a escuchar mejor pero si van empezando, mejor todos utilícenlo como si fueran separables. Digo, inseparables. ¿Ok? Ese sería otro tip. Trátalos, trátalos todos como si fueran inseparables. Inseparables. Ahí está. Ese sería otro tip que les quiero dar a la gente principiante. Ahora, si son intermedios o altos, intermedios altos o altos, intermedios, si son intermedios, bueno, aquí yo les voy a recomendar que se aprendan la opción 1, esta, la que les di ahorita, definición y contexto, pero en inglés. Aquí, opción 1, ya si son intermedios. Opción 1. Es el tip que les doy a la gente intermedia. Si ya son intermedios o intermedios altos o avanzadillos, pues apréndense la definición y ¿cómo se llama? Y mírenlos mucho por contexto. Muy bien. ¿Qué otra cosa? A ver. También, chicos, van a dominar. También les encargo mucho que si son intermedios dominen las preposiciones. Las preposiciones, chicos, van a tener diferentes significados. ¿Ok? Dominar las preposiciones, si son intermedios. Preposiciones, ya si son intermedios. Dominar, vamos a poner aquí, dominar las preposiciones. Ahí está. Dominar las preposiciones. Ahí está. ¿Por qué? Porque las preposiciones, chicos, suelen tener diferentes, son las que mandan bueno, una preposición puede tener diferentes significados y va a ser la que manden los verbos compuestos. Esta es la buena. Esta es la chida, la buena. ¿Por qué? Porque acuérdense que la preposición es la que afecta al verbo, lo que les había dicho anteriormente. Entonces, enfóquese más en las preposiciones. ¿Cuáles son las preposiciones más comunes? Las que yo recomiendo que se aprendan. Bueno, ahí les va. Les voy a dar una lista de las más comunes. Tenemos up. Up. Tenemos down.
Bueno, vamos a poner una flechita aquí. Esta me gusta ponerla con una crucita. Tenemos, no, bueno, así normal. Tenemos up, tenemos down. Up quiere decir que algo estar arriba. Ok, up quiere decir estar arriba o ir hacia arriba. O también otra que se parece que es over. Over quiere decir por encima. Acuérdense que para los phrasal verbs, chicos, como les había dicho al principio de la clase, es muy importante pues ya dominar las preposiciones, sus significados básicos. El significado básico de up quiere decir estar arriba o ir hacia arriba. Y over quiere decir estar por encima o ir por encima. Down quiere decir estar por debajo o ir hacia abajo. Lo tenemos on. Este quiere decir encendido. Y off quiere decir apagado. On, off, encendido, apagado. Otro significado sería conectar o despegar. Este sería, bueno, vamos a poner aquí. Encendido, y este sería apagado. Otro significado que tienen estos dos sería, por ejemplo, otro significado básico sería conectar, conectar, conectar y despegar. Ahí está, sería otro significado básico. Vamos a poner una comita aquí, coma. Muy bien. In, tenemos in and out. In quiere decir dentro o adentro, o dentro o hacia adentro. Y out quiere decir afuera. Ahí está, in y out. Otro hermanito de in sería into. Into quiere decir hacia afuera. Hacia afuera. Ok, esto quiere decir estar adentro. No, no, hacia adentro, perdón, hacia adentro. Hacia adentro. In quiere decir estar adentro. Into quiere decir que algo va hacia adentro. Son cosas diferentes. Se parecen, pero no son lo mismo. Bueno, después tenemos out, que quiere decir afuera. Otro muy común sería back. Back quiere decir espalda, pero cuando es un phrasal verb quiere decir ir hacia atrás. Hacia atrás. Ahí está. Y luego tenemos el opuesto que sería forward. Este sería pues ir hacia adelante. Este quiere decir hacia adelante. Hacia adelante. Ahí está. ¿Cuál otro? Tenemos, por ejemplo, around. Esto quiere decir alrededor. Tenemos, por ejemplo, across. Across. O su hermanito que sea. Bueno, sí, across. Quiere decir al otro lado. Al otro lado de. Ahí está. Tenemos otro que se utiliza mucho en los phrasal verbs sería from y of. No, y for, perdón. For, ahí está. Este quiere decir desde o desde. Este quiere decir por o para. Por o para. Se utiliza mucho en los phrasal verbs. Luego tenemos a way, por ejemplo, by. By quiere decir cerca. Y away. Away, chicos, quiere decir, mucha gente lo traduce como lejos, pero no significa lejos. Significa alejado, que algo se encuentra alejado. Alejado o está alejándose.
12. Ahí está. Que algo se está alejando, ¿ok? Away quiere decir alejado o alejándose. Cuando hablamos de los phrasal verbs, chicos, básicamente quiere decir algo así como seguir la acción. Seguir lejos. O sea, seguir alejando, perdón, alejando la acción. Ahorita vemos. Alejando la acción. La acción. Ahí está. Entonces, bueno, lo hago chiquito esto porque está muy lejos. Estás. Cuando hablamos de phrasal verb, chicos, quiere decir algo así como seguir alejando. De hecho, aquí vimos un ejemplo. Por ejemplo, acá donde lo vimos. ¿Dónde estaba? No me acuerdo dónde lo puse, pero me déjalo encuentro primero. ¿Dónde lo puse? Acá. Les había dicho que. ¿Dónde era? Por ejemplo, work away. Work away, chicos, es algo así como. Trabajar. Es como decir algo así como que trabajar. Como que continúa trabajando. O sea, como que trabaja lo más lejos que puedas trabajar. Algo así, ¿sí me explico? Aquí away hace referencia a que continúe la acción. Acuérdense que tenemos verbos frasales de acción continua. Aquí está algo así como, pues sí, o sea, eso que les dije, o sea, de que la acción se continúe lo más que se pueda. ¿Sí me explico o no? Eso es algo así como seguir trabajando, algo así, seguir trabajando. ¿Por qué? Porque, o sea, trabaja lo más lejos que puedas. No sé si me explique. Bueno, entonces, güey, ese sería el significado de güey. Esos serían los verbos frasales, esos serían las preposiciones, perdón, más comunes en los verbos frasales, los phrasal verbs. Obviamente tenemos más, pero pues con esas. Son como que las más comunes. Y los verbos, chicos, más comunes. Vamos a ver los verbos más comunes. Pues tenemos varios también. Les voy a dar algunos cuantos. Por ejemplo, el verbo get. Vamos a ponerlo hasta acá. A ver. También deja pinto este estilo. Vamos a poner aquí los verbos más. Estos serían las preposiciones más comunes. Ponerlas acá. Y los verbos más comunes, pues serían, por ejemplo, tenemos el verbo. Uno de los más comunes sería, por ejemplo, el verbo get. El verbo go. El verbo look. eh, Mirar, bueno, get es conseguir, go es ir, look es mirar, pull sería jalar o alar, alar o jalar, come sería venir, come, come, ¿cuál más? Poner, put, también se utiliza mucho en los verbos, take, put es poner, take es tomar, turn es girar, y walk. Walk sería caminar. Muy bien, esos serían, chicos, algunos de los verbos frasales, digo, de algunos de los verbos más comunes a la hora de aprender los verbos frasales. Entonces, lo que les decía ahorita, es mejor, chicos, dominar las preposiciones que dominar los verbos. ¿Por qué? Porque las preposiciones son las que mandan en el verbo. Yo les recomiendo, chicos, que se graben, bueno, que de preferencia utilicen traten de encontrar el significado intuitivo o literal y el figurativo. Estos dos que son los más fáciles. Los del intuitivo no tanto. Esos, olvídense de esos si van empezando. Si son intermedios o principiantes, enfóquense en el significado fácil y en el medio. Y ustedes aquí van a poder hacer pues verbos frasales. Por ejemplo, vamos a agarrar un verbo. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a agarrar el verbo, está fácil. Por ejemplo, vamos a agarrar el verbo up y el verbo, por ejemplo, come. Por poner un ejemplo, come up. Vamos a poner aquí come. Vamos a poner aquí come up. Come up, chicos, si lo traducimos literalmente, quiere decir venir arriba o hacia arriba. Hacia arriba. Ahí está. Arriba va con arriba. Ahí está. Come up quiere decir venir hacia arriba.
Que come up. O sea, es como si, es como si te digo, sube, ven. Estás tú abajo y yo te digo, come up, sube. Entonces, ese sería el significado literal. Digo, sí, el significado fácil. Un significado figurativo sería, por ejemplo, surgir. Significado figurativo, surgir. Entonces aquí sacamos los dos estos, el significado fácil, el literal o el intuitivo y el figurativo. Vamos a ignorarlo. Si van empezando, ignórenlos. Vamos a agarrar otro ejemplo de otro verbo. Está fácil, vamos a agarrar otro verbo. Por ejemplo, vamos a agarrar el verbo go. Y por ejemplo la preposición down. ¿Dónde está down? Pero ahorita la había visto acá, down. Por ejemplo, si yo digo go down. Go, chicos, quiere decir ir abajo. Down quiere decir abajo o hacia abajo. Abajo. Entonces, go down quiere decir ir hacia abajo. O sea, como que ve abajo, baja, no sé, dependiendo del contexto. Ok, entonces también lo podemos traducir como baja, dependiendo del contexto. Si se dan cuenta, este significado, el significado fácil, bueno, el significado literal, este significado literal, de aquí podemos sacar este otro, el significado figurativo. Lo mismo acá. ¿Okay? De este significado literal sacamos el significado figurativo. Otro ejemplo, por ejemplo, el verbo caminar, walk, out, afuera. Entonces yo digo walk out, ¿qué cree que signifique? Walk out. Vamos a poner aquí walk out. Ok, ¿qué creen que signifique esto? Walk out quiere decir pues caminar. Caminar out, dijimos que era afuera o hacia afuera, ¿verdad? Afuera, afuera, caminar afuera. Afuera, ahí está. O caminar hacia afuera. Otro significado que podemos de caminar, cuando alguien camina fuera de tu casa, por ejemplo, también podemos sacar el significado de abandonar. ¿Okay? Ese sería otro significado. Dependiendo del contexto, walk out quiere decir abandonar también. Caminar hacia afuera, así como que walk out, camina hacia afuera. Pero también dependiendo del contexto podría significar abandonar. Los significados figurativos, chicos, o sea, estos, los que les había dicho acá, aquí tienen que utilizar mucho la imaginación. ¿Okay? Tienen que ser unas personas muy imaginativas. Si no, no van a poder sacar este. Entonces, si se les complica mucho pues nomás manejan el primero. Pero para esto sí ocupan tener mucha imaginación. Si no tienen imaginación, pues va a ser difícil que dominen los phrasal verbs. Vamos a agarrar otro verbo. Por ejemplo, no sé, down, por ejemplo. Igual, down, put down. Les digo, esto es muy intuitivo. Los phrasal verbs son muy intuitivos. No es necesario grabarse tanta lista de palabras. Put down. Esto quiere decir, poner hacia abajo. Poner hacia abajo o abajo. Ahí está. O humillar. Ahí está. Cuando tú pones a alguien hacia abajo, lo estás humillando. Por eso les digo, aquí tienen que tener ustedes que tener mucha imaginación con el significado intuitivo, con el segundo significado que les dije que tenían los verbos frasales, con este. Este es el más facilito, por eso se llama significado fácil. Los verbos frasales, chicos, tienen significado fácil. El medio, sí ocupan mucha imaginación, como les digo. Pues no tanta. Y estos, pues, por más imaginación que le echen, pues no van a encontrar un significado, lo que les dije al principio. Entonces, aquí, chicos, sí ocupan los verbos frasales dominar mucho las preposiciones. Por eso les decía yo que para los phrasal verbs es muy importante dominar por las preposiciones, tener bien dominados los significados. También los verbos. Entonces, pero yo les recomiendo que se enfoquen más en las preposiciones. ¿Por qué? Porque la preposición es la que manda.
no tanto el verbo. Ustedes pueden agarrar el verbo y poner la preposición así y pueden tratar de deducirlo por medio del contexto. ¿Sí me explico? Entonces, los verbos frasales, chicos, otra cosa que les quería comentar de esto es que los phrasal verbs, los verbos frasales, ocupan demasiado del contexto. Si ustedes, chicos, ustedes ocupan saber inglés previamente, de preferencia, para poder dominar los phrasal verbs. Phrasal verbs. ¿Por qué? Porque el contexto, chicos, les va a ayudar mucho, para dominar los verbos frasales. De hecho, algo parecido pasa con el verbo get. Los phrasal verbs y el verbo get tienen eso en común, que a la hora de aprenderlos, phrasal verb y el get, ocupan mucho del contexto. O sea, ocupan ya saber algo de inglés. Yo por eso siempre recomiendo los verbos frasales y el get. Empezar los significados del get, porque el get tiene muchos significados. Yo esto lo recomiendo, chicos, grabárselos ya cuando, o sea, ver este tema ya cuando tengan, pues, un nivel recorrido de inglés, ¿verdad? Que ya sepan algo de inglés, que ya no sean tan principiantes. ¿Por qué? Porque se ocupan mucho de contexto. Por ejemplo, vamos a agarrar el get, por ejemplo. Ayer, por poner un ejemplo, ayer fíjense, el contexto les va a ayudar mucho. Ayer got, ayer got, porque están pasado, un carro de $25,000. Dolarucos, ahí está. Aquí, ¿qué entienden ustedes? Aquí ustedes, ¿qué creen que significa, qué creen que signifique got? Ayer el got, un carro de $25,000 en la tienda. ¿Qué creen que signifique got? Por el contexto, chicos, se van a dar cuenta. ¿Qué creen que signifique? En este caso quiere decir, ayer él compró un carro de $25,000. Entonces, el got, chicos, aquí se entiende que es comprar por el contexto que tenemos acá. Como ustedes ya saben español, pues es fácil deducirlo. Pero ¿qué pasa si se los hubiera puesto en inglés? Pues a lo mejor si no saben mucho inglés, pues no lo hubieran entendido. En caso de que no supieran tanto inglés, a lo mejor no lo hubieran entendido. Pero aquí en este caso, como se los puse en español, pues fue un poquito más fácil. Ayer él compró un carro de $25,000. O obtuvo también podría ser, o consiguió, o adquirió. Entonces aquí se puede traducir de varias formas, pero el significado lo entienden. No es necesario traducirlo literalmente. Ok, aquí ustedes entendieron que esto es compró, adquirió. Aquí significa got, quiere decir compró, adquirió, consiguió, etcétera, dependiendo del contexto. ¿Ok? El contexto es lo que más les va a decir el significado tanto del get, y lo mismo aplica con los phrasal verbs, es lo que más nos dice ¿cómo se llama? De qué significa el get. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, si yo les digo, yo no got lo que dijiste ayer en clase, lo que dijiste en clase, lo que el maestro dijo en clase, que el maestro dijo en clase. ¿Qué creen que signifique esto? ¿Qué creen que signifique got? Yo no got lo que el maestro dijo en clase. Por el contexto, chicos, ¿qué creen que signifique got? Yo no got lo que dijo, lo que el maestro dijo en clase.
yo no escuché lo que el maestro dijo en clase, podría ser, dependiendo del contexto. Aquí lo más de este chico sería, este, entender, exactamente, entender. Yo no entendí lo que el maestro dijo en clase, entendí. Yo no capié, como hicimos acá en México, no lo capié. No lo entendí, pues depende del contexto, no lo entendí, ¿cómo se llama? No lo entendí, no lo capié, no sé. Bueno, en este caso, got es entender, ¿ok? Dependiendo del contexto. Normalmente, chicos, get hace referencia a cosas que, get se traduce como, le voy a dar un tip con get. Get quiere decir conseguir, es su significado básico, obtener o conseguir. Conseguir, capté, ándale, capté. Conseguir o obtener. Ese es el significado básico de get. Capté, ándale. Yo no capté, también podría ser capié. Bueno, aquí a veces dicen capié acá. Capté, también podría ser. Bueno, entonces ese sería el significado básico de get. Este, conseguir u obtener. Pero dependiendo del contexto puede tener diferentes significados. Entonces, por eso les digo que es muy importante que dominen el contexto que hay previamente. Acá se los pongo en español y es fácil entenderlo, porque ustedes ya saben español. Entonces, si ustedes aprenden inglés, va a ser fácil captar el significado del get y de los phrasal verb. O sea, lo que voy es de que no ocupan estudiar los significados de los phrasal verb y del get. ¿Por qué? Porque hay muchos y tienen muchos significados, pero si ustedes tienen el suficiente inglés, pues van a poderlos entender por contexto. Por eso les decía ahorita que los verbos frasales y el get, un tip que les doy es que los dejen para más adelante, los estudien los significados para que no mueran en el intento. Ya de forma natural les van a empezar a entender el significado por medio del contexto. Pero para tener contexto ocupan pues saber inglés previamente. Les digo, aquí está facilito porque ¿cómo se llama? Porque se lo estoy poniendo en español. Vamos a poner otro ejemplo, miren, para que vean qué tan fácil es. Por ejemplo, si les pongo yo, ella, un ejemplo, ella me got. Acuérdense que got es el pasado de get, por cierto. Get, got. Se me olvidó decirles eso. Get, got. Muy bien, sus tres formas sería get, got, got. Ahorita estamos utilizando esta, la del pasado. Se me olvidó decirles eso. Bueno, entonces, ella me got un café, un café en una taza muy bonita de Pokémon, no sé, de Harry Potter, no sé, o una taza rosa, o no sé. Entonces, ¿qué creen que significa aquí got? Ella me got una caja, un café en una taza muy bonita. ¿Qué creen que signifique got? Por el contexto, ¿qué creen que signifique? Ella me got un café en una taza muy bonita. ¿Qué creen que signifique, chicos? Ella me got un café en una taza muy bonita. Bueno, aquí, chicos, pues, el significado eh, más fácil sería, pues, trajo. Ella me trajo un café en una taza muy bonita. Dependiendo del contexto, también podría ser, ella me dio. Entonces, aquí get quiere decir traer, que es bring en inglés, o dar, que sería give en inglés. O sea, puede tener diferentes significados. Entonces, si ustedes ya lo saben, por eso les digo, lo recalco una vez más, si ustedes aquí está fácil porque está en español, ustedes ya entienden esto, lo que les pongo al lado, el contexto. Entonces, en inglés, cuando ustedes sepan inglés, pues ya lo van a entender fácilmente también. Por eso les recomiendo que de preferencia el get y los phrasal verbs, este, lo, este, lo, los estudien o los practiquen así pues ya cuando tengan un nivel elevado de inglés. O sea, que lo dejen para más adelante. Porque mucha gente que es principiante luego quiere empezar con los phrasal verbs y los get y todo eso. Y todavía no dominan
el verbo to be, ya quieren dominar el get y así. ¿Qué otra cosa? Les iba a dar, chicos, un tip para el get tiene varios significados. Tiene muchos significados el get. Un tip que les doy, chicos, es el siguiente. Get, yo siempre le digo a la gente que piense por ejemplo, vamos a ponerle aquí. Vamos a dibujar aquí un monito. Get es conseguir, ¿verdad? O obtener. Entonces aquí yo estoy. Él me está dando algo a mí. Yo estoy consiguiendo, obteniendo. Entonces todos los verbos, chicos, yo le recomiendo a la gente que todos los verbos que ustedes pueden sacar de esta flechita, lo más seguro es que se pueda utilizar con el get. Por ejemplo, ¿qué verbo, chicos, se les ocurren de esta flechita? Por ejemplo, el verbo él le está dando a él algo. O sea, aquí get también se puede significar como dar. Se puede significar como dar. Get podría significar dar. ¿Qué otro verbo, chicos? Entregar. Díganme verbos ustedes. A ver si tienen imaginación. Para esto ocupan mucha imaginación. Aquí es donde tienen que poner en práctica su imaginación. ¿Qué otro verbo se les ocurre con ese? O sea, que de esta flechita, ¿qué otro verbo se les ocurre sacar de aquí? Díganme ustedes. Dar, entregar. ¿Qué más? Por ejemplo, otro que se me está ocurriendo es recibir. ¿Ok? Porque yo estoy recibiendo algo. Get también podría significar recibir, depende del contexto. Díganme otro, chicos. ¿Alguien más? Den ideas. Vamos a ver qué tanta imaginación tienen. Es que les digo, para los verbos frasales, chicos, ocupan mucho la imaginación. El verbo get, chicos, decimos que es un verbo comodín porque tiene varios significados. Servir también podría ser servir, depende del contexto. Servir. ¿Por qué? Porque pues sí, te puede estar sirviendo algo. Entonces sería conseguir, obtener, entender, por ejemplo, entender, cuando hablamos de información, entender, lo vimos ahorita, entender. Este, ¿Qué más? Llegar, por ejemplo, del punto A al punto B, ¿ok? También podría significar llegar. Entonces esta flechita, chicos, les va a decir básicamente todos los significados del get, esta flechita. Una simple flecha les va a decir el significado del get. Entonces sería llegar del punto A al punto B. Llegar, ¿qué otro? Este. Y bueno, también, chicos, los opuestos a o sea, la flecha opuesta, también podría funcionar. Por ejemplo, bueno, vamos a por ejemplo aquí comprar. Comprar también quiere decir comprar porque tú estás recibiendo algo, o sea, lo estás comprando, ¿ok? Estás comprando esta cajita, lo estás recibiendo. Pero también significa lo opuesto, o sea, comprar, vender, depende del contexto. Vender podría significar vender. Este, También puede significar, por ejemplo, traer. Voy a dejar, pongo esto acá. Pongo aquí esto aquí. O sea, puede significar de aquí para allá y de allá para acá. O sea, todos los verbos que se les ocurra. Por ejemplo, puede significar traer. ¿Qué más? Traer. mm, Dar, ya lo pusimos a dar. Enviar. Ya lo pusimos a enviar. Enviar. Mandar, lo opuesto. Enviar y mandar. Traer, llevar. Supuesto. Dependiendo del punto de vista en el cual lo vean. Porque miren, si hacemos esto es lo mismo. Esto es lo mismo que esto, pero desde el otro punto de vista. Lo podemos dar vuelta a la imagen. Entonces los verbos opuestos también podrían entrar aquí.
dependiendo del contexto. Les digo, todo depende, es que les digo, esto de los verbos frasales y el get dependen mucho del contexto. Llegar, enviar, ya puse enviar. Enviar, ya lo puse, sí. Este, estoy pensando, conseguir, buscar, buscar. También puede ser buscar, por ejemplo. ¿Qué más? Es que esto puede tener muchos significados dependiendo del contexto. Venir, ya lo puse. Estos son los básicos. Obviamente hay más, pero estoy pensando en cuál, en cuál. En ir, ir también. Ir, en ir. Este, ¿qué otra cosa? Ir. em, el opuesto de ir, ¿cuál es? Venir. Dependiendo del contexto. Es que les digo, el get, chicos, puede tener muchos significados, demasiados. Es como en español. Este, es como en español que tenemos palabras. Dependiendo del país, cada persona, cada país tiene como que sus palabras. Y una sola palabra la pueden utilizar de muchas formas. Por ejemplo, en España tenemos este verbo. Este, el verbo este. No lo voy a decir en voz alta porque después TikTok. Aquí en Latinoamérica esta palabra es una palabra mala, tiene una connotación negativa, pero en el español de España, vamos a dibujar aquí la bandera de España, no me sale. Bueno, en el español de España, chicos, esta palabra es una palabra comodín, al igual que get. Este, por ejemplo, voy a coger los niños a la escuela, o sea, voy a ir a recoger los niños a la escuela. Este, o sea, bueno, yo no soy de España, ¿verdad? Pero sé que tiene muchos significados. Este, voy a coger el bus. Por ejemplo, coger es tomar el autobús. También, por ejemplo, get también sería tomar el autobús. Tomar el autobús. Recoger también, recoger a alguien. Recoger, voy a recoger los niños a la escuela. Ese sería otro significado de get. Por ejemplo, en México tenemos pues tenemos varias palabras. Por ejemplo, bueno, yo soy mexicano. En México tenemos, por ejemplo, a ver qué palabra tenemos que lo utilizamos para todos. Por ejemplo, esta, que también pues suele ser una palabra negativa en Latinoamérica. Pero nosotros en México lo utilizamos para muchas cosas. Por ejemplo, está bien mamado, está bien fuerte, está bien fuerte, está bien mamado, también podría significar está bien musculoso, bien mamado, está bien ebrio, este, no estés mamando, molestando. Bueno, da cuenta que cada palabra, chicos, tiene o sea, cada verbo, o sea, cada país suele tener su propio verbo que lo utiliza para todo. Este, por ejemplo, en México sería otro, por ejemplo, no estés mamando, estás molestando, está bien mamado, está bien mamado, está bien ebrio, está bien fuerte, se mamó, se pasó, o sea, es como decir se pasó. Se mamó es como decir se pasó. Ah, se mamó con eso, o sea, se pasó con eso, o sea, fue algo muy bueno, o sea, fue épico, también podría ser. Oh, estuvo bien mamalón, mamalón. Es como algo bien, muy épico. O sea, entonces cada país, chicos, va a tener sus palabras. El get es una palabra comodín. Esto se le conoce como palabras comodines, que se utilizan para muchos. Una palabra la pueden utilizar en muchos contextos. Entonces el get también tiene muchos contextos. Pero le repito, no es necesario que se aprendan todos los significados porque si ustedes aprenden inglés lo suficiente, pues por puro contexto van a saber el significado de las palabras, tanto del get como de los phrasal verbs. Hola chicos, ¿qué tal? Soy yo de nuevo, como siempre, después del directo. Bueno, nada más estoy aquí pues por lo de siempre, ¿verdad? Para corregir cosas, algo que he escrito mal, lo que he dicho mal, no sé, arreglar esto, acomodar estas cosas, agregar cositas que no haya dicho,
resaltar algunas que sí dije, pero pues a lo mejor como que me faltó decirlo más, o no sé, cosas así, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita lo que voy a hacer primero es corregir algunas cositas que escribí aquí. Este, bueno, cuando estaba en el directo, dije él murió, pero escribí yo morí. Ese era un error que cometí. O sea, aquí era yo morí, nada más que durante el ejemplo, cuando lo decía, estaba diciendo él murió. Ahí como que se me cruzaron los cables. Otra cosa sería corregir acá, que puse en lugar de pagar, puse jugar, playoff. Puse playoff en lugar de payoff. Acuérdense que quiere decir liquidar. Liquidar algo. Ok, acción terminada. ¿Qué otra cosa? Em, por aquí he visto otro. Cometí varios errores. Estos son los que me acuerdo ahorita. Bueno, aquí le puse D, pero era sin D, era broke. Acuérdense que la segunda forma, la forma en pasado de romper es break, broke, es broke, esta. Romper, yo rompí. El carro se rompió, etcétera, broke. Ahí le puse una D de más. Y pues esos son los que me acuerdo ahorita. Bueno, aquí había puesto im con M, pero era con N, inseparable. Bueno, en todos puse aquí, en estas partecitas puse in. Puse im en lugar de in. Voy a corregir esto. Inseparable. In. In. Ahí está, esos errores. ¿Y cuál? Creo que nomás esos. Bueno, los que me acuerdo sí ahorita. Esos son los errores. Y también quería acomodar esto, porque está muy lejos. Vamos a poner esto acá abajo. Vamos a acomodarlo aquí abajito. Ponerlo aquí. Y vamos a juntarlo más acá. Está muy lejos esta parte. Ahí está. Muy bien. Espero ya no se me olvide nada en cuanto a corregir estas cosas. A ver, creo que es todo. Bueno, lo más seguro que se me pase algo, pero bueno. Acá, chicos, al principio, bueno, quería recalcar unas cositas. Bueno, lo que quería recalcar era esto de roer. La ironía, más que nada. Que roer, chicos, es un verbo transitivo que sí te deja pasar, pero irónicamente, roer se dice como no. Así, no. Esa era una ironía que quería resaltar. Otra cosita que también quería resaltar es sobre los huesos de los perros. Normalmente la gente, chicos, le da de comer a los perros huesos, pero no se recomienda hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando los perros están masticando, bueno, mordiendo los huesos, los suelen astillar. Entonces, esas astillas dentro de los perritos, pues les hace daño, ¿verdad? Es como si comieran navajas, algo así. Entonces, no es recomendable que le den huesitos a los perros. También, chicos, en el directo les había comentado brevemente algo del verbo to be, pero después les dije que no y les puse mejor el feed. ¿Por qué les puse que no el verbo to be? Bueno, más que nada porque este, el verbo to be, chicos, no acepta objetos directos como estos. El verbo to be, chicos, acepta lo que son atributos. Vamos a poner aquí atributo. Entonces, acá, chicos, por ejemplo, si digo el perro es, si pongo el verbo to be, el perro es, lo que ponga acá va a ser un atributo. Por ejemplo, el perro es alto. Pone aquí tall. Tall, chicos, vendría siendo un atributo. O sea, sería otro tipo de oración a lo que voy. No sé, el perro es inteligente, el perro es blanco, negro, etcétera. Todos esos son atributos. También cuando ponemos profesiones, por ejemplo, yo soy un doctor. Todo eso son atributos. Yo soy un doctor, yo soy un maestro, etcétera. Entonces, entraría dentro de otra categoría, por así decirlo, el verbo to be. No acepta lo que es el objeto directo, que era el tema pues, que estábamos viendo en clase, ¿verdad? Por eso les dije que no. El atributo, ¿cómo se encuentra? Haciendo la pregunta, se parece de hecho al objeto directo. Acuérdense que el objeto directo tiene que ser la pregunta qué o quién más el sujeto y el verbo. Por ejemplo,
Yo como carne. Yo como carne. Yo que como. Yo que como. ¿Ok? Y la respuesta sería carne. O por ejemplo, él la besa a ella. ¿Ok? Acuérdense que el objeto no necesariamente tiene que ser un objeto, también puede ser una persona. Entonces, por ejemplo, él la besa a ella, diríamos, él a quién besa, él la besa a ella. Bueno, entonces, esta para encontrar el atributo es muy parecido, pero aquí la diferencia es que el objeto directo va a utilizar pues prácticamente cualquier verbo. El atributo no. El atributo normalmente utiliza el verbo ser, estar o parecer. ¿Ok? Parecer. Esos tres verbos normalmente, que son esos los más comunes. Entonces, el que parece, o el que es, o él como está, él está alto, él es alto, él parece alto, que son los más comunes. Entonces, este se encuentra poniendo la pregunta, o sea, el sujeto más ser, estar o parecer. Así se encuentra el atributo acá. Eso sería otra cosa. Les digo, ese sería otro tipo de oración diferente. Por eso les dije que no al último. También, chicos, hablemos del get. Aquí quiero hablar de algunas cuantas cositas. Primero que nada, lo primero que les quiero comentar que esto que escribí aquí, todo esto es un caos. Está todo mal acomodado. Por ejemplo, mandar no es el opuesto de enviar, son sinónimos. Este, estos dos a su vez serían el opuesto de recibir. También estos dos, dar también sería el opuesto de recibir y entregar también sería el opuesto de recibir. Le digo, todo esto es un caos. Lo que pasa es que, bueno, sinceramente no tenía pensado hablar sobre el get. Nada más que al último, como que empecé a hablar de él. ¿Qué otra cosa? Les digo, todo esto es un caos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, esto del get, chicos, que les comenté de la flechita, es de autoría propia también. Yo me lo inventé. Yo siempre estoy inventando cosas nuevas. Esto de las flechitas. Es un tip que siempre le doy a la gente, que para dominar el get, pues nada más piensen en este dibujito o en el opuesto y pues todos los verbos que se les ocurren de aquí, pues eso es el get. ¿Qué otra cosa? Bueno, de esta parte les había dicho que el opuesto, pero no aplica para todos. Por ejemplo, pueden tener un verbo aquí de este lado y su opuesto también va a significar el get. Aunque este quiere decir get y este get. O sea, el get puede sustituir a este verbo y al opuesto este. Pero va a haber ocasiones en las que de este lado no pase. O sea, lo sustituyes aquí el get, pero acá de este lado no. No se va a poder. Es otra cosa que no aplica para todo. O sea, el opuesto, esto que les dije, no va a aplicar para todo. ¿Qué otra cosa? Bueno, el get, chicos, va a tener diferentes usos. Va a tener como unos 4 usos básicos, más o menos. Entre 4 a 6 usos básicos. O sea que se va a utilizar en 4 a 6 contextos diferentes. Uno de ellos sería cuando se utiliza como verbo comodín. O sea, hace que va a sustituir a varios verbos, que fue lo que vimos en esta clase. Pero también, por ejemplo, el get se utiliza en el contexto cuando va con adjetivos, también tiene ese uso. En la voz pasiva también se utiliza, etcétera. Aquí en la voz pasiva, etcétera. Entonces, el get, chicos, les digo, se va a utilizar como comodín. Y de aquí les quiero dar otro tip. Cuando ustedes no se acuerden, chicos, de algún verbo, ¿cómo se dice en inglés? Por ejemplo, si no se acuerdan ¿cómo se dice traer en inglés? ¿Qué se dice bring? Pues utilizan el get y ya, no se la compliquen. Si ustedes utilizan el get, chicos, cuando no se acuerdan de un verbo, y utilizan el get, muy probablemente le van a atinar al verbo. Muy, muy, muy probablemente. Porque les digo, el get es un verbo comodín que puede sustituir a muchos verbos. Y bueno, eso. Después hago una clase ya bien hecha del get. Y bueno, chicos, vamos a dejar hasta aquí el video porque ya duró mucho y si no nunca acabo, ya saben. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, chicos, que tengan una bonita mañana, tarde, noche. Hasta luego, bye.